Bienvenidos al podcast de Ancla Comunidad de Fe, un espacio para fortalecer nuestro espíritu y abrazar el amor de Dios. Comencemos este viaje hacia un evangelio sencillo de entender, sincero para vivir y sensible para comunicar. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Preciosa reflexión que el Señor Jesús hace en este encuentro que tiene en el templo con una viuda muy pobre, pero también con unos ricos que resultan protagonistas de esta historia. Dice el Señor entonces que levanta los ojos, ve a los ricos que echan sus ofrendas y ve también a una viuda que hace lo propio y echa allí 2 blancas. 2 blancas correspondían a el 1% de un denario, y un denario era el pago, el jornal diario de un trabajador en ese momento. Así que en realidad la ofrenda de la viuda no era gran cosa. Pero lo más interesante de esta historia es cómo el Señor señala este momento para que podamos aprender lo que implica darle al Señor, darle a Dios. Y siempre me asalta una pregunta a propósito de este pasaje bíblico. Y creo que a cualquier persona puede llamarle la atención. ¿Por qué si el Señor Jesús, defensor de los pobres, quien ayudaba a los pobres, quien siempre procuraba ser respuesta para los pobres, aún que buscaba la justicia para los pobres, no impidió que una viuda muy pobre diera a Dios y honrara a Dios con su pequeña ofrenda? Es muy importante resaltarlo, porque el Señor Jesús no lo impidió. Seguramente cualquiera pudiera pensar que es una injusticia que una mujer de estas características socioeconómicas tenga que dar una ofrenda. En realidad, nunca hay una imposición frente a lo que esta mujer está haciendo. Ella con libertad se acerca al templo, y tanta libertad tenía que no distinguía quienes estaban a su lado como personas muy ricas. Sencillamente ella se acercaba al templo porque sabía que era el lugar donde estaba el arca para honrar a Dios con las ofrendas. Y nunca hay una palabra del Señor impidiendo que esta mujer lo haga. Lo que quiere decir esto que no se trata de cuál es nuestra condición socioeconómica, sino de cuánto nuestro corazón está dispuesto a ir más allá, a desafiar la mentalidad del ser humano, del hombre en su esencia egoísta. La ofrenda de la viuda y lo que Jesús dice al respecto nos muestra que el valor de una ofrenda está determinado por lo que le cuesta al que la da. Esto es lo que hizo tan valiosa esta ofrenda de la viuda para que el Señor la señalara como un ejemplo. Si usted recuerda lo que pasó con David, dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 24 que David se rehusó a darle a Dios holocaustos que no le costaran nada. Sin duda, podemos tener claro que al Señor no le interesa nunca la cantidad ni la porción que das. Pero cuando te acercas al Señor para honrarlo, sin duda lo consideramos un privilegio y debemos dar porque es bueno para nosotros, no porque es bueno para Dios.
Sin duda, aquel que le reconoce siempre al Señor en su vida es porque sabe que necesita de Dios y no porque Dios necesite de él. La mujer era pobre. La mujer era muy pobre. Y aún así desafió su propia mentalidad y la mentalidad de aquellos ricos que, estando muy cerca de ella, daban mucho, pero daban de lo que les sobraba, tal como el Señor lo advertía. Daré cuando tenga más, dicen muchos. El día que tengo voy a dar. Si Dios me da, yo le voy a dar de lo que Él me ha dado. Quiero decirle que la viuda no tenía prácticamente nada, y aún así tomó la decisión de ir a dar, no de su riqueza porque no la tenía, pero sí de su pobreza, que era lo único que le acompañaba. Y aún así dio todo. Esto significa que todos podemos agradar a Dios con nuestras ofrendas, de la misma manera que el hombre más rico puede complacer a Dios con las suyas. Cualquier cosa que demos en sacrificio a Dios siempre alegrará el corazón del Señor y Él se complace. De hecho, dice su palabra, Dios ama al dador alegre. Dice entonces el Señor, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y me llama la atención que aquí termina esta historia. Tampoco nos dice qué pasó después. ¿Acaso el Señor quiere que nosotros le demos un propio final a esta historia? ¿Qué pensarías hoy si vieras a una viuda muy pobre dando lo único que tiene? ¿Señalarías seguramente a quienes están en esa iglesia diciendo, mire, aún a los pobres les toca dar? ¿Están explotándola? ¿Cuál es nuestro pensamiento frente a una actitud como la de la viuda? Ciertamente las cosas se hacen para Dios y delante de Dios. ¿Y cómo no entonces decirle, Señor, yo hoy quiero rogarte, dame un corazón como el de esta viuda? Mientras algunos pueden pensar que a esta viuda le faltó porque terminó dando todo el sustento que tenía, otros podemos pensar que a esta viuda no le faltó después de que entendió que a Dios se le honra, no con lo que sobra ni con lo que se tiene, que a Dios se le honra aún con lo que no tengo o con lo que me falta. ¿Cuál es el temor que tienes de honrar a Dios? ¿Qué es lo que te impide darle a Dios? Pues hoy la viuda nos desafía y nos dice, nunca estará desamparado aquel que confía en Dios. Y el Señor nos dice, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, gracias por esta preciosa enseñanza? ¿Cómo no aprender de una viuda pobre que nunca se limitó? Porque Jesús nunca impidió que esta mujer entendiera que al Dios Todopoderoso se le agrada, se le complace con lo mejor de nuestra vida. Seguramente esta mujer no solo dio 2 blancas, sino que cada vez daba un pedazo de su corazón para entregárselo a Dios completamente y depender totalmente de su provisión. Muchas gracias, Señor, porque hoy, Padre, quiero dar no de lo que me sobra, sino aún de lo que me falta. Porque así como tú lo hiciste por mí, dice la Biblia, que con tu pobreza, Señor, fuimos enriquecidos. Y hoy tu bendición es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe
y nos dé un corazón cada día para entregarle al Señor lo mejor de nuestra vida, en acción de gracias. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos haber aportado a tu vida en esta conversación. Bienvenido siempre a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Dios te bendiga.